Vaca Muerta, la tabla de salvación de la Argentina. ¿Qué lugar tiene que tener en la cabeza del futuro presidente de la Nación el liderazgo energético? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Estamos con Víctor Bronstein, que es el director del Instituto de Petróleo y Gas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Muchísimas gracias, Víctor. Soy exdirector. Exdirector, bueno, exdirector. Y ahora soy director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Muy bien, un experto en este tema. Un experto. Se ha instalado la conversación sobre Vaca Muerta como la posibilidad de que Argentina encuentre el camino de la sustentabilidad explotando Vaca Muerta. Un presidente, vos hablás de liderazgo energético. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que saber un presidente en torno a Vaca Muerta? Bueno, justamente tiene que saber la importancia que tiene, que eso seguramente lo sabe, pero también tiene que saber qué medidas tomar para que ese potencial que tiene Vaca Muerta realmente se pueda poner, digamos, en acción, ¿no? ¿Tiene que tener en cuenta solamente la dimensión económica o hay una serie de planos a considerar? Bueno, justamente una de las cosas que nosotros trabajamos en nuestro centro de estudios es definir 5 dimensiones de análisis para la problemática energética, ¿no? Esto se basa en que la energía es la base del funcionamiento de nuestras sociedades. Por lo tanto, es decir, es un campo de conocimiento donde confluyen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y en ese sentido se generan como 5 dimensiones de análisis, que es el análisis económico, que es el que generalmente es el que sobresale, como muchas de las cosas en la vida. También el análisis técnico, digamos, que da las posibilidades o no de explotar ciertos recursos. Pero también hay que tener en cuenta la dimensión política, la dimensión social y la dimensión ambiental, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que un presidente se planteó el sector energético como un sector estratégico para el desarrollo económico? Bueno, la última vez tal vez tengamos que pensar en Frondizi. El que empezó a plantear la problemática energética como tal fue Perón, fue la presidencia de Perón, ¿no? Y después continuó con esto Frondizi, ¿no? Y después hubo como una pérdida se quedó nada más que en un poco lo que se planteaba, la cuestión económica. Se planteó el liderazgo energético. ¿Qué es lo que ha ocurrido generalmente cuando uno mira a otros países en el mundo, ¿no? Estados Unidos, después de la crisis del petróleo de 1973, hay todos los presidentes que siguieron, tuvieron un rol donde uno puede definir un liderazgo energético. En 1974, Nixon, digamos, ya plantea salir de la dependencia del petróleo, después de la crisis justamente petrolera, y ahí empieza a trabajar con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, fundamentalmente el hidrógeno. La dependencia del petróleo significa que el petróleo hay que comprarlo a otros países. Hay que importarlo. ¿Y Perón en qué sentido fue el iniciador? ¿Cuál fue el dilema que tuvo que atravesar Perón? Perón vivió bajo crisis energética. Incluso, digamos, el dilema que tenía que Argentina, que era importadora de energía, le empezó a faltar energía. Por eso Perón, incluso en el año 48, empezó a tratar de desarrollar los biocombustibles. Hoy lo que vemos, él lo llamaba el carburante argentino. Trajo un especialista, un químico que había estado en la Segunda Guerra Mundial, cuando traen algunos científicos alemanes, vienen a Argentina, ¿no? Y trata de desarrollar el biocombustible. Es decir, quería sembrar en la zona del Paraná. Después crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, crea agua y energía eléctrica, crea yacimientos carboníferos fiscales. Y al final de su mandato, digamos, que lo derroque, es decir, fue un final, digamos, que no correspondía con el mandato, digamos. Es decir, él intenta firmar el contrato con la California, ¿no? Claro. Es decir, y él ahí ve la importancia, digamos, él comprende la importancia de la energía y justamente sale, digamos, tiene la capacidad de salir. Te invito a un corte porque tenemos un problema técnico, entonces lo solucionamos y enseguida volvemos con esta respuesta que queremos escuchar. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. ¿Es ser una inversión absolutamente estatal o el capital extranjero
visto con malos ojos por algunos dirigentes políticos, es necesario en esta coyuntura. Estamos con Víctor Bronstein, un especialista en energía, para entender la lógica del sector de la energía a lo largo de la historia. Decías que Perón tenía que firmar un contrato para garantizar el abastecimiento con una compañía extranjera. Claro, Perón, digamos, en su última etapa, gastaba el 20% de las importaciones eran en petróleo, que era la principal fuente de energía, más del 60%. Entonces, con una visión estratégica y pragmática, decide firmar un contrato con la Standard Oil de California para que desarrolle, explore, digamos, algunas concesiones para conseguir la búsqueda del autoabastecimiento, que fue la búsqueda durante del siglo XX en Argentina, porque Mosconi, cuando se crea YPF, la crea como un acto de soberanía para no depender, digamos, del petróleo importado. Independencia energética. Independencia energética y soberanía. Él asocia, digamos, con Mosconi asocia el petróleo a la soberanía, la defensa del petróleo como una defensa soberana. Y entre sus objetivos, uno de los objetivos que se propone es el autoabastecimiento, para lograr la soberanía. Y eso, a través de la historia... Perón se vuelve más pragmático y acepta la inversión extranjera para lograr ese autoabastecimiento. ¿Cómo se posiciona Frondizi? Y bueno, Frondizi en ese momento justamente se posiciona criticándolo. Hay discursos en la Cámara de Diputados donde hace una crítica y muy furibunda de esta postura de Perón, y escribe un libro que se llama Política y Petróleo. Un libro muy, digamos, que tuvo mucha importancia, donde justamente lo critica Perón acerca de eso. Incluso dentro del propio peronismo, John William Cook se opuso a esta postura de Perón y por eso no pudo firmarse el contrato con la California. Claro, había un debate ideológico fuerte. Entonces, y Perón después, cuando en el exilio, escribe un libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, donde él acusa a estos sectores que no entendían su postura como nacionalistas de opereta, lo llamaba. Dice que nos han hecho peor con sus estupideces que los imperialistas con su viveza. Digamos, entonces, interesante eso. Porque eso es una característica de Perón, fue muy pragmático. Pragmático. Pero Frondizi, cuando es presidente, ¿cómo cambia su posición? Claro, porque él cambia radicalmente, porque se da cuenta que en realidad Perón tenía razón, digamos, ¿no? Y tal vez, eso no lo podemos comprobar, forma parte del pacto que hace Frondizi con Perón, digamos, que Perón le dice, por ahí tenés que firmar contratos con los petroleros, si no, no vamos a salir de esta dependencia. Acceso del capital extranjero para invertir y desarrollar los yacimientos que YPF había descubierto, pero no tenía capacidad financiera ni organizativa para ponerlos en valor, sacarlos a la superficie. Víctor, Vaca Muerta hoy, en el presente y en el futuro mediano, cercano y mediano, ¿podría contar solamente con financiamiento estatal para desarrollarse y desarrollar el sector? No alcanza el financiamiento estatal, digamos. Hoy estamos en una situación, digamos, donde se necesita una magnitud, digamos, de inversión que está entre los 7.000 a 10.000 millones de dólares por año. Y que estamos como estábamos en esa época, cuando Perón quiere firmar el contrato con la California, ¿no? Es decir, YPF va a ser un actor importante, fundamental en el desarrollo de Vaca Muerta, pero también hace falta que vengan otras empresas que se comprometan a invertir en Vaca Muerta para poder realmente lograr que Vaca Muerta logre la producción que no solo nos va a permitir alcanzar el autoabastecimiento, sino va a tener excedentes de exportación. Ahora, ¿ese autoabastecimiento derrama en soberanía energética en el caso de Vaca Muerta? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque justamente vamos a estar en una situación novedosa. A ver. Es decir, como dijimos antes, Mosconi asociaba el autoabastecimiento con la soberanía. En cambio ahora nosotros vamos a lograr el autoabastecimiento, pero vamos a depender de las inversiones extranjeras. Esto nos coloca en un nuevo escenario. Vamos a tener autoabastecimiento, pero no vamos a tener soberanía. Entonces, ahora, esas inversiones extranjeras que son tan necesarias para Vaca Muerta y que benefician a la Argentina en términos de un sector energético competitivo, ¿cómo se motivan o se potencian
en unas tarifas congeladas y en una política de congelamiento, como también sucedió en la gestión anterior. Bueno, es un tema, justamente ese es el gran tema y que tiene que ver con lo que dijimos antes de la soberanía, porque la soberanía es poder decidir cuál es el precio de la energía, entre otras cosas, digamos. Y hoy en el mundo, digamos, y fundamentalmente el mundo de la energía, está globalizado y dolarizado. Claro. Entonces, si uno pone condiciones, digamos, que no coinciden con los objetivos que tiene el inversor, van a ir a otros lugares, no van a venir a Vaca Muerta. Entonces nosotros ahí tenemos que tener mucho cuidado y hace falta que la política justamente entre a tratar de gestionar este dilema que se da entre la necesidad de inversiones para poder desarrollar Vaca Muerta. Dolarizar el precio, sí. Y de la otra punta, digamos, ¿cómo hacemos que los consumidores tengan una tarifa que puedan pagar, ¿no? Claro. Ese es lo que nosotros llamamos el dilema de la energía. Claro, porque el autoabastecimiento y la independencia energética, de todas maneras, no cambia con una cuestión central de este sector, que es que el precio es internacional y está dolarizado. Claro, entonces si yo no desarrollo Vaca Muerta, voy a tener que importar. Entonces si yo importo, por ejemplo, en el caso del gas, para tomar uno de los hidrocarburos, el gas hoy, digamos, está en promedio alrededor de $4.50, $4.60 al millón de BTU. En Vaca Muerta se paga un poco más, es decir, va a ir bajando hasta $6.50, el año que viene va a estar en $6. Pero si yo tengo que importar gas, tengo que importarlo a 7 u 8 dólares el millón de BTU. Claro. Y si yo desarrollo Vaca Muerta, esto es una cuestión casi tecnológica y de mercado, voy a tener que tener niveles de exportación. Entonces, yo para exportar y para ser competitivo y poder exportar, el gas va a tener que valer $3 el millón de BTU. Claro. Es decir, pese a que al principio parece como que la dolarización nos va a traer tarifas más caras, si nosotros lo hacemos bien, lo gestionamos bien, podemos conseguir rebaja tarifaria si nosotros aceptamos, digamos, que Vaca Muerta se desarrolle y pueda tener capacidad de exportación. Muchísimas gracias, Víctor Bronstein, por estas precisiones tan interesantes de ese mundo que ha disparado Vaca Muerta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, hemos llegado al final de la repregunta, Noticias a Fondo, con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.